Padre mío, Padre bendito, gracias porque eres bueno, porque eres el Dios que nos sana, que nos salva, que nos restaura, porque tu misericordia es para siempre, porque nos permites estar en un día de reposo más aquí reunidos para aprender acerca de ti. Te pido que por favor eh, nos guíes en este tiempo, disponiendo nuestro corazón, para que tú llegues, nos hables y escribas tus leyes preciosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pido por favor, Dios, que ahora que Gina nos va a compartir la clase, que la uses como siempre para transmitir tu palabra y que permitas que no haya ninguna interrupción que nos quite de poner atención. Ayúdanos con nuestro internet, con nuestra conexión, con todo lo que necesitamos. En el nombre de Yeshua es que pongo en tus manos este tiempo para que sea de bendición para todos los presentes aquí. Gracias, Dios, y en el nombre de Yeshua es que te agradezco por todo. Amén. Amén. Gracias, Peter. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y me dicen si se ve, por favor. Está cargando todavía. Aquí. Ya se ve. Vale. Listo. Gracias. Am, ya. Ahí la ven bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? ¿Y me ven bien? ¿O se traba? Se ve y se escucha bien, Gina, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces hoy nos toca la pieza número 62 de este rompecabezas divino y hoy vamos a estudiar la primera carta de Juan. ¿Ok? Em, Empezamos con el texto clave que es Primera de Pedro 1:23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, ahora vamos con el texto introductorio de esta pieza. Es Primera de Juan 1:1 al 4. No sé si a alguien le gustaría ayudarme a leerla, por favor. Mm, Levante la mano. Si no, querido. Sharian y Angelin, si gustan y si tienen micro, me ayudan a leer, por favor. Ok, dice, eh, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciaremos para que también vosotros tengáis comunicación con nosotros. Y nuestra comunicación verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Listo. Muchas gracias, Sharian y Angelin. Entonces, pues este es el texto introductorio que habla acerca de que pues los discípulos son testigos y de que Yeshua vino y que estuvo en medio de ellos, así que tenemos la certeza de que todo lo que escribieron pues es verdad, porque ellos lo vieron con sus propios ojos y pues murieron también por causa de esta esperanza que es Yeshua, así que tenemos una palabra que es verdadera, es fiel y que podemos confiar en lo que está escrito y que también podemos seguir las enseñanzas de estos de los discípulos porque pues también convivieron con Yeshua, estuvieron cerca de él, así que nos dan varios consejos para nuestra vida y que es algo que vamos a ver en el transcurso de esta carta, ¿ok?
Entonces, vamos con los aspectos de este libro. El autor es Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los discípulos de Yeshua, y que en hebreo es Johanán. Este nombre Johanán significa regalo del Creador. Y la fecha en que fue escrito este libro está en el 85, en el año 85 o el 95 después de Cristo, o antes de la destrucción del templo de Jerusalén, antes del 70. Hay esas dos posibilidades. Em, no sé si necesitan que deje un poquito más para que anoten. Mm, y pues si nos alcanza el tiempo al finalizar la clase, si me permiten, pongo un video de Bible Project como para complementar el tema que está bueno. Entonces vamos. Bueno, vamos con las secciones de este libro. Este libro se divide en tres secciones. La primera sección es del capítulo uno y 2 que nos retrata de Viviendo en Luz. La sección 2 va al capítulo 3 y 4 que es Viviendo en Amor. Y perdón, la sección 3 va en el capítulo 5 que es Viviendo en Fe. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la sección uno que es, perdón, antes de eso, detalles esenciales de este libro. Esta carta, según el audio Joseph, fue escrita por 7 propósitos. O sea, hay 7 propósitos por los cuales escribió Juan esta carta. Voy a dejar de tarea que a medida que vamos a ir leyendo el libro, si es posible que lo podamos leer todo, si no, pues unas partes, puedan detectar cuáles son los 7 propósitos. Ahí Juan nos describe en la carta, no dice, bueno, uno de los propósitos es este, no. Una pista para que sepan cuál es uno de sus propósitos es que él empieza, os escribo estas cosas, o les escribo para que no sé qué. Entonces, es como una pista para que sepan que ese es uno de los propósitos. Entonces, el primer propósito es para que nuestro gozo sea cumplido. El segundo propósito, para que no pequemos. El tercero es para que sepamos que nuestros pecados fueron perdonados. Eh, el cuarto, para saber que hemos conocido a Ikeas desde el principio. El quinto, para saber que hemos vencido al maligno. El sexto, para saber que hemos conocido al Padre. Y el séptimo, para saber que tenemos vida eterna. Entonces, cada una de estas frases están escritas, se podría decir que textualmente, en esta carta. Entonces, la idea es que si detectan una, la subrayen y si la tienen al final de la clase, pues me digan en dónde las encontraron. ¿Listo? Em, bueno, vamos, si alguien necesita que me vuelva, me dice. Ahora sí empezamos con la sección uno, que es Viviendo en Luz. Pues para empezar esta sección uno vamos a leer Primera de Juan, capítulo uno, versículo del 1 al 4. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Isaac, ¿te gustaría ayudarme a leer, por favor? ¿O tienes audio? Está pidiendo que le demos Sí, un dice segundito al que final. dame un segundo. Sí. Sí, gracias. ¿Se escucha mucho ruido en mi micrófono? ¿O Solo tu no se voz, escucha Gina. casi? Solo tu voz. Bueno, gracias. Es que estoy cerca de de la calle, entonces, o sea, de la avenida, de escuchar dos carros pasar. Entiendo. Oye, y rápido nos puso Sharen Angelin si podemos poner la anterior diapositiva. Ah, sí, claro, ahí está. Mientras que Isaac tiene el pasaje.
Me dicen cuando ya, Sharian, si ya cambió. Sí, gracias. Listo. Y Isaac, ¿ya tienes la posición? Isaac. No te escucho. O sea, parece que tienes el micro abierto, pero no se te escucha. Sí, justo entonces, como que tienes problemas con el micro. Sí, entonces, en la siguiente, cuando lo puedas resolver, me ayudas con otra cita, por favor. Entonces, es que ya leo primero Juan 4 dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ahí ya tenemos el primer propósito de esta carta. En el versículo 4 les doy la pista. Ya está el primer propósito. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y pues en esta primera parte que leímos podemos ver que el apóstol Juan habla de cómo fue testigo de lo que de que se manifestó el verbo hecho en carne y que habitó entre ellos y que lo que ellos hablan es verdadero. Así que podemos confiar porque la palabra dice que toda esta palabra es inspirada por Dios. Entonces vamos a seguir con 1 Juan, del capítulo 1 versículos 5 al 10. Voy a ir leyendo y pues me voy a ir deteniendo en ciertos pasajes como para explicar. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ese es como un pasaje que es bien claro, que habla Juan y que nos pone también a reflexionar hasta qué punto a veces caemos en ese error de decir, no, yo conozco a Dios o yo tengo comunión con Dios, pero el estar en comunión con Dios y el andar en luz significa estar caminando conforme a la palabra, conforme a los mandamientos. Y si no estamos haciendo eso, entonces estamos engañándonos nosotros mismos y estamos siendo mentirosos diciendo que sí le estamos creyéndole a Dios o estamos viviendo conforme a su palabra, pero no lo estamos haciendo realmente. Entonces, aquí nos podemos poner a reflexionar si andamos en luz. ¿Y qué es andar en luz? En andar en luz, según para Juan, es caminar conforme a la palabra. Se refiere a los mandamientos, a las instrucciones, a la Torá. Esto lo podemos ver en Proverbios 6:23, que si alguien quiere buscarlo, por favor. Y si no, lo busco y lo leo. ¿Qué versículo tiene? Proverbios 6, versículo 23, por favor.
yo lo leo. Este, Listo, déjame gracias. rapidito. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Gracias, Baichi. Entonces, aquí podemos ver o confirmar con la Torah que la Torah es luz. Y si nosotros decimos vivir en luz, entonces debemos andar conforme a lo que está escrito, andar conforme a lo que el Eterno nos ha ordenado en su palabra, conforme a las instrucciones que Él nos ha dejado, como también hablan en Salmo 119, que habla acerca de la palabra y que también dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces, el estar en luz es cada día tratar de vivir conforme a su voluntad, tratar de vivir los mandamientos en nuestro entorno, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Andar fuera de luz significa pecar. O sea, que está fuera de la luz y que está fuera de la palabra del Eterno, pues está en pecado, está en oscuridad, porque no tiene al Eterno en su corazón, no tiene al Eterno en su diario vivir. Entonces, los que andamos en luz, los que andamos cada día tratando de caminar, pues vamos a estar, nuestra vida va a estar, digamos que iluminada por la palabra del Eterno. Mm, aquí, no te preocupes, Isaac, que estaba leyendo un mensaje que no pudiste tener acceso al micrófono. No te preocupes, será en otra ocasión, ¿vale? Bueno, entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. También podemos ponernos a reflexionar acerca de si tenemos comunión con el Padre. El tener comunión con el Padre significa andar en luz, o sea, va ligada una cosa con la otra. El tener comunión con el Padre es estar en luz y por lo tanto no estamos en tinieblas. Y el andar en luz es estar andando conforme a la palabra. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra y la aplicamos en nuestro diario vivir, no solamente la escuchamos, sino que la vivimos, la practicamos. Entonces podríamos decir que estamos en comunión con el Padre y andamos en luz, pero si no la estamos cumpliendo y solamente como que la leemos y le decimos, ay, sí, es muy bonita la palabra, pero no la ponemos en práctica, pues podemos ponernos a interiorizar si realmente estamos teniendo comunión con el Padre y estamos siendo luz para nuestras casas, para nuestras vidas, para nuestro entorno, o estamos dejando que esa luz del Eterno o sea, se exprese por medio de nosotros. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues a veces nosotros nos engañamos también en decir, no, yo no peco, o creemos que por el hecho de estar leyendo la palabra, o por el hecho de estar en clase, o porque de pronto hacemos bien a nuestro prójimo, no tenemos pecado. Pero pues quiera o no quiera, pues siempre estamos como ahí atentos o estamos em, como, o sea, estamos ahí, que se me fue la palabra, estamos siempre tentados por Satanás, por nuestras pasiones bajas. Entonces, pues quiera o no quiera, siempre va a haber pecado en nosotros. Pero si nosotros admitimos nuestro pecado delante del Eterno, Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel para, como un buen padre, abrir sus brazos y permitirnos volver a Él, volver a su palabra, retornar y nos va a perdonar y nos va a limpiar, así como lo vemos en todos los personajes de las escrituras, con el rey David, con el rey Salomón, con ciertos personajes que fallaron, que pecaron, pero que reconocieron su maldad, reconocieron su pecado, y el Eterno no hizo ojos que, ay, no, no te va a escuchar, tú lo embarraste, ya estás fuera, no, sino que Él nos deja ver ese amor incondicional que es capaz de perdonarnos cuantas veces sea posible
y volvernos a dar otra oportunidad para que cambiemos. Pero pues también no debemos irnos al otro lado y que, pues es que Dios es amor, Dios es fiel, entonces sigo pecando y vuelvo y le pido perdón. No, el perdonarnos, pedir perdón es un arrepentimiento de todo corazón, es un arrepentimiento genuino, sincero que debemos tener y con el deseo de no volver a fallar y tratar de no hacerlo. Y pues el Eterno es el que conoce nuestros corazones y sabe hasta qué punto lo hacemos de corazón o muchas veces lo hacemos por palabra como por quedar bien. Entonces debemos como reflexionar también, hacerlo con un corazón genuino, verdadero y sincero. Y el mismo Padre dice que el corazón genuino y arrepentido, Él no va a despreciar. O bueno, lo dice David, que el corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Entonces, Em, esa es como la esperanza que tenemos de cada vez que la embarramos, podemos acercarnos a Él y Él es fiel para perdonarnos. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 2 versículo 1 al 6. No sé si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Judith, ¿te gustaría leerlo? Si quieres, yo te ayudo, Gina. Buenos días. Buenos días, Ari. Sí, claro. Dale, por favor. ¿Qué Gracias. capítulos son? 1 Juan, capítulo 2 versículo 1 al 6. Ok, espérame tantito. Tranquila. ¿Es el capítulo 2 o era el uno? Capítulo 2 versículo 1 al 6. A ver, aquí está. Mm, Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cartas para que no pequen, pero si alguno peca, tememos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, Él afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amén. Gracias, Ari. Entonces, em, dice Juan, empezando este capítulo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Así que esa es nuestra esperanza, que tenemos a Yeshua como nuestro intermediario, y que si le hemos embarrado, podemos acercarnos a Él, y Él nos va a escuchar, y Él va a interceder ante nosotros con el Padre. Dice que Yeshua es la propiciación. La propiciación también se refiere a la expiación. Él es la expiación, él es el rescate que se hizo por nuestros pecados y que no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Los de todo el mundo no quiere decir todo el mundo realmente, sino todos aquellos que le reciben y dejan su pasada manera de vivir y tratan de vivir conforme a su voluntad. Entonces, a veces se cree que Yeshua ya murió por todos, hasta, o sea, que la redención es para todos, entonces ya todos nos salvamos, ¿no? También depende de nosotros en arrepentirnos, en volver a Él y cambiar nuestra manera de vivir, vivir cada día más conforme a su voluntad. Dice Juan que en esto le conocemos, que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, o sea, vuelve como a recalcar lo anterior que estábamos viendo y dice la verdad no está en él, pero el que guarde su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado.
Entonces, si nosotros guardamos la palabra del Eterno en nuestros corazones, guardamos sus mandamientos, podemos decir que le conocemos y la verdad, la palabra está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Pero si no guardamos sus mandamientos, pues estamos siendo mentirosos y el amor del Eterno no está en nosotros, o sea, no estamos siendo esa luz para los demás. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si nosotros decimos que permanecemos en Yeshua o que queremos ser como Yeshua, debemos andar como él anduvo. Y como él anduvo, pues conforme a los mandamientos del Eterno, perdonando, honrando a sus padres. Y pues bueno, él cumplió todos los mandamientos que están escritos, no solo los 10 mandamientos, sino todos los demás que el Eterno ha establecido en su palabra. Entonces debemos tratar de caminar cada día conforme a su voluntad, amando a nuestro prójimo, guardando las fiestas, el día de reposo, no haciendo otros ídolos, no dándole prioridad a otras cosas de este mundo antes que el eterno, porque estaríamos ahí, por ejemplo, transgrediendo el mandamiento de no hacer dioses, no inclinarnos a otros dioses. A veces no inclinarse a otros dioses no quiere decir que solamente realmente una piedra o algo que uno haga con sus manos, sino que en nuestras vidas lo podemos ver reflejado con nuestro estudio, con deseos o con pasiones que tenemos y que a veces le damos más prioridad a las cosas que queremos que a las cosas del Eterno. Entonces debemos cuidar en eso y tratar de que el Eterno sea siempre lo primero en nuestras vidas. Am, Ahora vamos a leer del versículo 7 al 17. Em, Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces aquí Juan hace como un paréntesis de que no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, está simplemente repitiendo lo que ya se ha escrito, de que hemos guardado los mandamientos y cuáles eran las escrituras que ellos tenían en ese tiempo, pues la Torá, los 5 primeros libros y los profetas, eso era lo que ellos tenían. Entonces, acá no está imponiendo otro mandamiento nuevo, sino volviendo a recordarnos los que ya estaban escritos desde el principio, desde Génesis. Entonces, dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, también parte de cumplir los mandamientos es amar a nuestro hermano. Si no lo amamos, pues no estamos siendo luz, estamos siendo mentirosos en decir que amamos a Dios o que guardamos sus mandamientos, pero odiamos a nuestro prójimo, entonces no hay coherencia. Se puede decir que el andar en luz, andar en los mandamientos, tiene que ir ligado a amar a nuestro prójimo. Y el amar a nuestro prójimo, pues es vivir como Yeshua también vivió con su prójimo. Yeshua no hizo acepción de personas, no hizo clasificación de estatus social, si estoy con este o no. Fue misericordioso, fue amoroso para con todos. Siempre que pudo, pues ayudó a todos los que estaban necesitados. Entonces debemos seguir ese mismo ejemplo para con nuestro prójimo. Y así pues podemos dar a conocer que estamos en luz y que estamos cumpliendo los mandamientos. Dice el 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
Este versículo les he escrito a ustedes, jóvenes, o sea, nos está escribiendo a nosotros. No es a los jóvenes de esa época, sino que aún nos sigue escribiendo a nosotros, que somos fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros. Según el mundo, por ejemplo, dice que esta generación de nosotros los jóvenes somos muy debiluchos o que nos gustan las cosas rápidas, como que ya estamos mucho en la actualidad y como que no trabajamos tanto o que somos como muy débiles. Pero si estamos en la palabra, somos fuertes. Lo importante no es guiarnos por las cosas de este mundo o seguir la corriente de este mundo o seguir lo que los demás jóvenes hacen, sino que si nosotros somos jóvenes del Eterno, somos jóvenes que quieren vivir cada día conforme a la palabra, entonces somos fuertes. Dice la palabra, el débil diga, fuerte soy. Y nosotros, aunque somos jóvenes, aunque podemos ser a veces débiles por nuestra carne o por sentimientos, emociones, por todo lo que empezamos a vivir, debemos decir que somos fuertes, pero ante las tentaciones que nos vienen en este mundo. Entonces, debemos creer que somos fuertes y que la palabra de Dios permanece en nosotros y hemos vencido al maligno, hemos vencido a este mundo de oscuridad, pero no a nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Eterno y con la ayuda de su palabra, viviendo cada día conforme a lo que Él nos ha dejado escrito. Dice 15, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos tres versículos de 15 al 17 fueron algo que el Eterno me habló en esta semana, porque pues uno a veces está muy confiado, dice, ah, no, yo estoy cumpliendo la voluntad del Eterno, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy en comunión con Dios, pero pues quiera o no quiera, nuestra carne es débil y uno se deja llevar por las cosas de este mundo, uno se deja deslumbrar por lo que este mundo le ofrece y uno a veces ve las cosas como tan fácil, como tan bonitas, como que, ay, es que es hacer esto y esto y pues todo me salió bien. Entonces como que inconscientemente uno se deja llevar por lo que este mundo empieza a ofrecer, por ese atractivo que uno lo ve, pero que solamente es una fachada, porque pues como hemos visto, vanidad de vanidades, todo lo que está debajo de esta tierra es vanidad de vanidades, y eso aparentemente bonito que uno le ve a las cosas de este mundo, o que al principio le ve como algo bonito, es solamente algo irreal, es algo engañoso que después nos vamos a dar cuenta que trae sufrimiento, trae dolor y que esas cosas no nos acercan al Padre, sino que antes nos alejan. Entonces debemos cuidarnos, cuidar nuestros ojos, cuidar lo que vemos, cuidar nuestras amistades, cuidar em, nuestras también educación, nuestro estudio, pasión a ciertas cosas que le tenemos, porque pues antes de acercarnos a Dios nos puede alejar. Y aquí Juan nos exhorta a que no amemos las cosas de este mundo, y porque estas cosas son del mundo y por lo tanto no provienen del Padre. Em, Porque todo lo que hay en el mundo, todos los deseos que hay en nuestra carne, todo lo que nuestros ojos desean, son vanagloria, son vanidad, son ilusorios. Y pues esto tampoco proviene del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si queremos permanecer en la voluntad del Eterno, queremos permanecer para siempre, queremos tener vida eterna para con el Padre, entonces debemos hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Guardar sus mandamientos. Y ante esos deseos, ante esas tentaciones, ante esas cosas bonitas que a veces uno le ve en las cosas del mundo, por ejemplo, moda, o cosas que uno ve que no, aparentemente no son malas, pero que en cierta forma lo van enganchando a uno a hacer otras cosas que no son.
Entonces debemos ser fuertes y orar para que el Padre nos ayude a cerrar nuestros ojos a aquellas cosas que no son, que tome control de nuestras emociones, de nuestros deseos y los tenga alineados con su palabra. Y pues para no estar en tentación, para no estar pensando en eso, pues debemos estar meditando la palabra del Eterno día y noche, como Él nos manda en Deuteronomio, por ejemplo. Entonces, pues esta es una de las enseñanzas de este capítulo 2, capítulo del versículo 18 al 29. Un segundo. Em, el primero de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 29, habla acerca del anticristo y habla acerca de que todo el que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. A veces creemos que el anticristo solamente es el que vendrá en los últimos tiempos, pero también pues puede estar en medio de nuestras vidas o en medio de nuestro entorno, que es aquel que niega al Eterno, que niega la existencia de su Hijo. Dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces van unidos lo uno con lo otro. Em, Dice que en el versículo 24 del capítulo 2, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces debemos permanecer en la palabra, debemos permanecer en los mandamientos, en las instrucciones del Eterno, para que el Hijo sea Yeshua y el Padre permanezca en nosotros. Em, Bueno, ahora vamos a pasar con la sección 2. No sé si haya algún comentario, pregunta o todo está claro. Todo claro. Ok. Entonces, sección 2 es el capítulo 3 y 4. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, acá Juan dice que si nosotros somos hijos de Dios, el mundo por eso no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Entonces, pues no debemos preocuparnos porque no nos escuchan, porque nos aborrecen, porque nosotros pues no somos de este mundo, y el mismo Yeshua nos lo dice en la oración que él hizo en Getsemaní, que creo que es en el capítulo de Juan también, en los últimos capítulos. Él dice que nos proteja porque nosotros no somos de este mundo, que Él no pide porque nos quite este mundo, sino que nos guarde este mundo. Y pues Él dice que no nos van a escuchar porque nosotros no somos de aquí, no pertenecemos acá. Entonces debemos hacer nuestro trabajo, nuestra función, que es ser siervos del Eterno, hablar de su palabra, ser luz para los demás. Y pues si no nos escuchan, pues ya digamos que no es problema nuestro, ya es porque pues no escuchan, porque lamentablemente no han conocido el Eterno. Y pues debemos más bien orar por aquellos que no nos escuchan, para que el Eterno sea abriendo sus ojos, su entendimiento, sus oídos, y puedan escuchar la voz del Padre que les está hablando y puedan entender su palabra. Nosotros somos hijos de Dios, y esta palabra hijos de Dios se refiere a Bene Elohim, que es hijos espirituales, que habla en Juan también, capítulo 1 versículo 10 al 13. La diferencia entre los hijos de Adán, por ejemplo, y los hijos de Dios es que los de Adán son carnales porque Adán fue hecho del polvo, fue algo hecho de algo material. En cambio, los hijos de Dios son espirituales. Entonces, al decir que somos hijos de Dios,
somos seres espirituales, o sea, se refiere más a la parte espiritual, que somos sus hijos. Em, pero que dice que y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, o sea, cuando venga Yeshua de nuevo, seremos ya seres totalmente espirituales como los ángeles, porque seremos renovados con Yeshua, en Yeshua. Vamos a leer el versículo del... uh, um, vamos a leer del versículo 10 al 24. Bueno, ahí voy explicando. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. Y que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, acá vuelve a recalcar Juan que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, sino del Padre. Em, Iba en el 15, ¿sí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces aquí podemos ver una gran enseñanza que el mismo Padre nos da de su amor eterno y del amor de Yeshua, en que Él puso su vida por cada uno de nosotros, que Él tomó nuestros pecados, que Él tomó nuestra maldad, que Él tomó lo que nosotros debíamos merecer, que la paga del pecado es la muerte, pero Él tomó esa paga, la llevó Él, siendo ese cordero justo, sin mancha, sin pecado. Él llevó esa cruz por nosotros y dio su vida para que pudiéramos tener vida eterna en Él. Entonces podemos ver ese amor que Él nos tuvo a nosotros y que nosotros, así como Yeshua nos ha amado de gracia, porque nosotros no le hemos dado a Yeshua nada para que Él hubiera hecho todo eso por nosotros, sino que Él dice que Él mismo pone su vida de su propia voluntad y Él mismo la toma. Entonces, así también nosotros debemos seguir ese ejemplo de, por nuestra propia voluntad, amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo no es de palabras, no es solo decirle te amo, sino es con acciones, es con hechos. Y es que si, por ejemplo, vemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que tiene necesidad, y si nosotros tenemos esa posibilidad de ayudar, debemos hacerlo sin pensar en qué dirán los demás, o es que me da pena. No, hay veces en que uno lo piensa, pero no debemos pensarlo, sino simplemente hacerlo, porque somos esos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, pues debemos dar ejemplo y ser como Yeshua nos enseñó a hacer. Y que esto podemos ver, por ejemplo, una parábola que habla Yeshua en Lucas de un rico y el rico y Lázaro, que Lázaro era un hombre que estaba enfermo y que siempre se sentaba a la puerta de la entrada del rico, y el rico pues tenía sus bienes, sus manjares, y el que estaba enfermo, que estaba al lado de la puerta, siempre deseaba pues que este hombre le pudiera dar un bocado de lo que él comía. Siempre como que lo veía ahí con la baba escurrida, deseando que él le diera algo. Pero pues ya cuando vino el tiempo en que partió el rico, se murió el rico y murió Lázaro, Lázaro estaba en la presencia con Abraham, y el rico estaba digamos que en el infierno, estaba siendo quemado por las llamas. Y entonces ahí sí el rico le dice al padre Abraham que mandara a Lázaro para que mojara la punta de su lengua.
pero Abraham le dijo que pues ya él había disfrutado de todas sus riquezas en este mundo, entonces pues que ahora le tocaba pues aguantarse, en otras palabras. Y en cambio Lázaro, que pues no tenía muchas riquezas, no tuvo riquezas en este mundo, pues ahora estaba gozando la vida eterna. Entonces, a veces pues podemos tener muchas riquezas o podemos tener lo necesario, pero nuestro corazón se endurece hacia aquel que no tiene y como pues sabes que no es mi problema, pues no, pues debemos tener ese corazón amoroso, tierno, misericordioso y si tenemos la posibilidad de hacer bien, hacerlo cuanto podamos. Em, Sigo con leyendo en el versículo, me perdí. Mm, mm. Bueno, dije, sí, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibimos de Él, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de Yeshua, de su Hijo Yeshua, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, acá podemos ver que Juan nos recalca textualmente que este hecho de que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, o sea que el amor se demuestra no solo con palabras, sino con actitudes, con obras. Mm, Dice, en esto conocemos que somos de la verdad y pues también debemos creer que si nosotros estamos guardando los mandamientos y estamos tratando de cada día vivir conforme a la voluntad del Padre, recibiremos todo lo que pediremos. O sea, si le pedimos o si oramos por alguna situación o si necesitamos algo, bueno, sea la oración que vamos a hacer a Él, Él va a escuchar porque estamos guardando sus mandamientos y estamos tratando de cumplir su voluntad, que puede que no nos responda al instante o como nosotros pensamos, pero Él pues, nos va a escuchar nuestras súplicas, nuestro clamor. Y pues debemos guardar este mandamiento que el mismo Yeshua nos dio, que es amarnos los unos a los otros. Em, y bueno, en la primera de Juan, ahora vamos con el capítulo 4. No sé si hayan preguntas hasta acá o todo claro. Creo que todo claro. Eh, pues si alguien me ayuda a leer, por favor, del versículo 4, perdón, del capítulo 4, versículo 1 al 6. Ah, no, solo yo hablar. Si El quieres, que yo tenga te ayudo a abierto. leer. Sí, por favor. Gracias. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Perdón, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gracias, Peter. Entonces, en cuanto al versículo 1, que habla acerca de que no creamos a todo espíritu, debemos pedirle al Eterno que nos ayude a saber discernir los espíritus, los que son de Él y los que no son.
Y los espíritus no se refiere solamente a los profetas en esa época, que, por ejemplo, habían profetas que eran engañosos, que decían cosas que iban en contra de la palabra, sino que también en nuestras vidas podemos ver esos espíritus engañosos por medio de gente que sea conocida o Satanás puede utilizar hasta gente como nuestra familia o amigos para engañarnos, para darnos consejos, pero que nosotros sabemos que está en contra de la palabra. Entonces debemos pedirle al Eterno que nos ayude a saber discernir esos espíritus y poder tener oído atento, poder ser prudentes para tomar decisiones y no dejarnos llevar porque fulanito me dijo que pues no estaba mal hacer esto, entonces pues yo lo voy a hacer, ¿no? Si vemos que esos consejos están en contra de la palabra, están contra los mandamientos que el Eterno nos ha dado, nos ha mandado, entonces debemos dejar ese consejo a un lado y pedirle al Eterno que nos ayude a saber actuar. Dice que en esto conoceremos el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Que todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, esto se refiere también a lo que ya habíamos hablado anteriormente. Eh, Dice que, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, o sea, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no nos debemos de sentir intimidados a veces por las cosas de este mundo, por carreras, por afanes, por qué voy a estudiar o qué voy a implicar mi vida o qué voy a hacer el resto de mi vida, no he hecho nada o aunque a veces nos dejamos como bombardear de tantas ideas de este mundo que pues nos alejan como de la voluntad del Eterno, no nos debemos preocupar, no nos debemos dejar atemorizar porque nosotros no somos de este mundo y porque es mayor el que está con nosotros, que es Dios, que el que está en este mundo. ¿Y quién está en este mundo? ¿Quién gobierna este mundo carnal? Pues el enemigo, Satanás. Entonces es mayor el que está con nosotros, que es Dios, que es el Padre eterno que está en este mundo. Así que no nos dejemos intimidar por estas cosas de este mundo, sino más bien calmar, aquietar nuestro espíritu en el Eterno, en su palabra, y Él nos guiará qué debemos hacer o qué iremos a hacer el resto de nuestras vidas, o como dice Yeshua, pues que cada día trae su propio afán. Mm, entonces dice que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, pues los que son del mundo, pues se van a entender entre el mundo. Y por eso que a veces uno no se siente como, o no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa a veces en el colegio o en ciertas actividades en que uno está en un grupo, pero no se siente como completo, no se siente como que encaje. ¿Por qué? Porque posiblemente ese grupo no tiene nada que ver con uno, se la pasan chismeando, diciendo groserías o hablando temas que no son, entonces uno no se siente bien porque pues no están esas cosas. Entonces no nos debemos sentir mal de que, ay, es que no encajo en ningún grupo, ¿no? Pues debemos más bien sentirnos privilegiados de que no somos como los demás y más bien pues ser de luz para esos grupos y mostrar que somos diferentes y no tratar de nosotros cambiar para agradarles a ellos, sino más bien seguir siendo como somos, siendo luz, siendo hijos del Eterno, demostrando a quién seguimos. Em, y pues de versículo del 7 al 21 habla acerca de que Dios es amor. Dice que nos amemos unos a otros porque Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y podemos ver el amor de Dios demostrado en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él y que todo aquel que le cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí podemos ver el grande amor del Eterno, que Él no nos amó porque nosotros hubiéramos hecho algo, sino porque fue su propia voluntad que nos vio con misericordia, que nos vio con compasión y que por el amor que nos tuvo es que envió a su Hijo. Así que, así como Él nos ha amado, también nosotros debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestra familia,
amar a nuestro entorno, amigos, pero amarlos no como en el amor del mundo, sino en el amor del Padre, que es también guardando su palabra y tratando de vivir cada día conforme a su voluntad y tratando a su prójimo como Yeshua nos enseña a tratar. Dice el versículo 18 de este capítulo 4 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, esta versión, este versículo que dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si nosotros sabemos que el Eterno nos ha amado con amor entrañable, no vemos por qué temer o por qué angustiarnos o dejarnos sobrar, porque si la embarramos o porque si, por ejemplo, pecamos por alguna otra situación, no debemos tener temor de que Dios nos va a desechar o que Dios ya nos ha dejado de insistir en nosotros o que ya nos perdimos o que ya estamos en, en el infierno, ¿no? O sea, no hemos dejarnos llevar por nuestras emociones o sentimientos, sino que te podemos tener esa seguridad, esa confianza de que si el Eterno nos ha amado, pues nos va a seguir perfeccionando en su amor, en su misericordia. Así que ese temor que pueda venir a nosotros se va a ir, porque el amor del Eterno sobrepasa todo en nuestro entendimiento y nos da esa paz y esa shalom que tanto necesitamos a veces. Y pues también en el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces también el amor de Dios, o sea, el amar a Dios también va ligado a amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. No solo al que tenemos al lado, sino al que tiene necesidad o que también pues necesita ayuda. Mm, Dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es el mandamiento. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano. No es que si yo quiero amar a mi hermano, no, es debemos amarlo. Sea que me caiga mal o sea que no comparta mucho con él, es que tiene una forma distinta y pues si de pronto está tambaleando las cosas del Eterno, no debemos rechazarlo o hacerlo a un lado, sino más bien orar por él, ser de bendición para, para esa persona. Y pues podemos saber que Dios es amor y que es la máxima muestra de amor por 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, que ya lo hemos estudiado hace ya varias piezas, muestra que es el verdadero amor y ese que todo lo sufre, todo lo soporta, que no hay envidia, no busca jactanciarse, no busca su propio bien, sino que busca el bien de los demás. Entonces, que nuestro amor sea genuino y sincero, como está escrito en 1 Corintios 13. Debemos, pues, reflexionar y con ayuda del Eterno, que nos ayude a saber amar a nuestro prójimo y también amarlo a Él conforme a su palabra. Entonces, vamos, lo que irá la sección 3. Esta es la última sección. Es el capítulo 5 y vamos a leer 1 Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Entonces, aquí podemos ver que otra vez Juan vuelve a recalcar que la clave para amar a Dios
es guardar sus mandamientos. Y que dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestro hermano, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el guardar los mandamientos del Eterno y cumplirlos, el ponerlos por obra, es amar al Eterno y es amar a nuestro prójimo en cierta forma, porque al estar viviendo conforme a la palabra, nuestras acciones van a reflejar al Eterno y va a ser también, vamos a actuar. mm, Y si obedecemos la palabra del Eterno, hemos vencido al mundo. Por eso hemos cada día tratar de mantenernos en los mandamientos, en las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Y que si a veces solemos fallar por nuestra maldad, por nuestra carne, que nos impulsa a ciertas cosas que no son, pero debemos mantenernos firmes, debemos pedirle al Eterno que nos ayude, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él que nos ayuda a permanecer en su palabra. Entonces, eso es lo que nos recalca Juan. Y del versículo 6 al 21, mm, pues habla acerca del testimonio del Espíritu, de que Yeshua vino mediante agua y sangre y no por medio de agua solamente. Em, Dice en versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, debemos creer en Dios y en su Hijo, porque son uno solo. O sea, van ligados los dos. Y este es el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, la vida eterna la tenemos en Yeshua. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si tenemos a Yeshua en nuestras vidas, en nuestros corazones, y tratamos de vivir conforme a su voluntad, tenemos vida en Él. Dice que Juan, en versículo 13, que estas cosas escribe para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces tenemos esta certeza y esta seguridad de que si estamos andando conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Él va a oír nuestras súplicas, Él va a oír nuestras peticiones, Él va a oír nuestro clamor, porque Él es bueno, porque Él es fiel a su palabra, porque Él es fiel a sus promesas y porque aquel que lo busca de corazón, aquel que lo busca y lo implora, y está viviendo, tratando de vivir cada día conforme a su palabra, Él va a escuchar, Él no va a hacer oídos sordos. Y a pesar de que le hayamos embarrado, Él es justo y bueno para perdonarnos, como decían al inicio. Eh, Y versículo 18 dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no la toca. Así que también tenemos esta certeza de que si nosotros somos engendrados por Dios, porque somos de Él, Él nos va a guardar y el maligno no nos puede tocar. Entonces, el Eterno no nos va a dejar ser tentados o tener circunstancias o ser probados por algo que no podamos aguantar o que no podamos superar, sino que Él sabe hasta qué punto nosotros podemos dar, pero Él no va a permitir que nada malo, o sea, que caigamos, porque Él de todas formas nos sostiene, nos ayuda en las situaciones. Y pues versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Entonces, este versículo 21 de hijitos guardados de los ídolos, quiere decir, renunciemos a todo aquello que nos quita la atención de nuestro Mesías. Renunciemos a aquello, quitemos de nuestras vidas a aquellos ídolos o como prioridades que hemos hecho y que han desplazado al Eterno, que han desplazado su palabra,
y que ya no le ponemos tanto atención a él, sino a las cosas de nuestros quehaceres, de nuestra vida diaria. Entonces, guardémonos de que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, no nos quite la atención de que verdaderamente es y de que verdaderamente merece esa atención, que es el Eterno y que es su palabra. Entonces, pues estas fue las tres secciones o capítulo, esta carta como tal de Juan. Y podríamos decir que las palabras claves de esta carta que Juan una y otra vez insiste y recalca es guardemos, cumplamos y andemos en los mandamientos del Eterno. Que para amar a Dios y a nuestro prójimo, guardemos, cumplamos y andemos en sus mandamientos. Que para conocer al Padre y a Yeshua debemos guardar y cumplir y andar en sus mandamientos. Y para andar en luz y ser luz para los demás, debemos guardar, cumplir y andar en sus mandamientos. Entonces, eso es como lo principal de esta carta, de estar guardando y cumpliendo sus mandamientos, de estar reflexionando, estar interiorizando, estar mirando cómo estamos caminando, si estamos cumpliendo los mandamientos del Eterno o nos estamos desviando o estamos prefiriendo otras cosas del mundo, estamos prefiriendo otras cosas que no se ven llamativas a que estar en las cosas del Eterno, a que estar meditando en su palabra. Entonces, pues esta fue la pieza de Juan. Oración por revelación del rompecabezas número 62. Esta pieza es Génesis 1, 1 al 5. No sé si alguien me ayuda a leerla, por favor. No sé si Judith o Gerson, Noah. Yo la leo si quieres, Gina. Nada más espérame, ya no estoy en contra. Listo. Gracias. Y ahora no, no. ¿La de Génesis o las tres que están ahí, Gina? Solo Génesis versículo 1 del 1 al 5, por favor. Ok, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Gracias, Judith. Y Shorian y Angelin tienen la mano levantada. ¿Quieren leer? ¿O es una pregunta? Quiero leer. Ah, ok. Entonces, ya te digo, Juan capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 5, por favor. Ok, dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Gracias, Charian, sí. Entonces, y Proverbios 8, pues no lo voy a leer, pero prácticamente estos versículos o estos pasajes bíblicos hablan acerca de que Yeshua está en el principio, que Yeshua es el principio de todas las cosas, que por Yeshua fue quien se crearon todas las cosas y que Él es la palabra hecha en carne, que habitó entre nosotros y que el mismo, pues Juan en el capítulo 1 lo dice, que fue manifestada, la hemos visto y testificamos de lo que anunciamos, testificamos de lo que vemos. Entonces, Yeshua es el principio de todas las cosas y que por él fueron creadas todas las cosas también. Texto a memorizar, primera de Juan, capítulo 4 versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Entonces debemos creer y memorizarnos esta porción de la palabra, que cuando vengan las circunstancias, las situaciones, los afanes de esta vida, de nuestras actividades diarias, debemos calmarnos, aquietar nuestro espíritu en el eterno y saber hemos vencido al mundo, no hemos preocuparnos por todas las cosas del mundo porque son pasajeras, son vanas, y que mayor es el que está con nosotros, que es el Padre, que el que está en el mundo. O sea que los del mundo se rigen lamentablemente por Satanás, por los afanes, por los corre-corres de esta vida, pero nosotros que estamos en Dios, que somos de Dios, debemos estar tranquilos, debemos estar viviendo cada día conforme a su voluntad, porque no somos de este mundo, sino somos del venidero, del celestial, y que los tesoros que debemos hacer no son terrenales, sino celestiales. Entonces nuestra mirada debe estar puesta en el eterno. Así que pues vamos a orar acerca de esta pieza. Padre eterno, amado Rey, te doy muchas gracias por esta pieza de rompecabezas de la primera carta de Juan. Gracias, Señor, porque pues son bastantes enseñanzas para nuestras vidas, que nos exhortas una y otra vez a que guardemos tus enseñanzas, a que vivamos cada día conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para saber en qué áreas de nuestras vidas estamos fallando, donde pronto estamos dejando a un lado o donde estamos siendo tentados, estamos tambaleando. Te ruego que nos exhortes, te ruego que no nos dejes caer en tentación, que no nos dejes caer en las cosas de este mundo. Te pido que nos ayudes para que cada vez que la embarremos no tengamos temor de venir a ti, sino antes con un corazón contrito y humillado vengamos a tu presencia y reconozcamos que hemos pecado. Y gracias, Padre, porque al reconocer nuestros errores tenemos la esperanza, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que tú eres fiel para perdonarnos, de que tú eres bueno para perdonar nuestros pecados, para darnos otra oportunidad y para ayudarnos a cambiar. Gracias, Padre, por no dejarnos, por no abandonarnos, por ser ese buen Padre que nos muestras tu amor y tu misericordia y la máxima expresión de amor a través de tu Hijo amado Yeshua, que nosotros sin merecer nada, tú nos diste a tu Hijo amado para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna y para que pudiéramos ser salvos por causa de Él. Gracias, amado Padre, por tu amor. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer amor, a amar a nuestro prójimo, aun a que no nos cae tan bien. Ayúdanos también a saberlo amar con amor tuyo y tener misericordia a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los que nos rodeen, y ayúdanos a hacerlos tratar en el amor tuyo, conforme a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Shabbat Es, Shalom, yo ya me voy. bueno, Ari, gracias por estar en la clase. Shabbat shalom. Que Bye. estés bien. Chao, Bye John. bye. Creo que está ahí. Eh, no sé si da tiempo para el video o ya seguimos con la actividad. ¿Te gusta, Gina? Nada más déjame entonces, le doy pausa a la grabación. Dame un segundo. Ah, listo. El versículo. Este fue el video de Bible Project, como para complementar de lo que vimos. Espero que les haya gustado y para no quitarle más tiempo a Peter, pues quiero decir algo último, y es que, por ejemplo, esta carta me fue de bastante exhortación en esta semana, porque pues algo así me pasó de que por una experiencia que tuve, me dejé deslumbrar por cosas que vi en el mundo y dije como, ay, se ve súper cool, como chévere, pues no se ve nada mal, y como que en cierta forma me dejé llevar por mi orgullo, por mi ego, de que puedo hacerlo, de que pues tengo edad, ya tengo 18, soy mayor, que no sé qué, se ve todo bien, pero pues estaba olvidándome de lo que verdaderamente importaba y que en cierta forma pues también estaba dejando las cosas del eterno a un lado por por el deseo que tenía o porque me dejé deslumbrar por lo que aparentemente se veía bonito en el mundo o en la experiencia, en la actividad que hice y que pues realmente pues puede que a simple vista se ve bien, pero que internamente pues es más difícil, es más complicado y que pues va a traer problemas y posiblemente eso me pueda alejar de la voluntad del Eterno. Entonces, pues fue una semana, fueron unos días donde el Eterno me hizo caer en cuenta de mi error, de mi pecado,
y que pues me sentí mal, me sentí como que la había embarrado, como que soy bien débil, soy bien frágil y dije, ay no, Señor, guárdame de caer en tentación porque si por esto pude haber podido caer, puedo caer en otras cosas, entonces como que me sentía súper mal internamente y de paso también Satanás muchas veces ayuda al sentimiento y entonces atrae un sentimiento de depresión, de que tú no puedes, ya la embarraste, ya Dios no te quiere, no te ama, no vas a poder volver otra vez a su presencia. Entonces fue como una lucha interna que llevaba dentro de mi corazón, pero que al leer este pasaje de Juan y al poder estudiar cada uno de sus capítulos me hizo recalcar una y otra vez que Dios me ama, que a pesar de que yo la embarre, Él está siempre dispuesto a ayudarme, está dispuesto a otra vez a abrazarme con su amor, con su misericordia, pero no quiere decir que entonces yo otra vez vuelvo a fallar, no, sino que debo esforzarme por cada día mantenerme en sus mandamientos, debo esforzarme por estar meditando en su palabra, porque mis ojos estén puestos en su palabra y no dejarme deslumbrar por lo que el mundo aparentemente muestra. Entonces, pues quería como contarles ese como testimonio de que pues la palabra se ve reflejada en nuestras vidas, que no solamente de pronto una enseñanza de cada Shabbat, sino que realmente es verdadera y que nos ayuda a nuestro día a vivir y que la palabra nos exhorta para que sigamos cada día caminando conforme a su voluntad y guardemos, estemos mirando lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué posición estamos con el Eterno y si estamos poniéndola como nuestra prioridad o nuestros deseos, nuestros antojos como prioridades. Entonces, eso es todo y sí, ahora sí te dejo, Peter, la palabra. No, no te preocupes, Gina. Muchas gracias por todo, incluido la lección y reflexión final. Gracias por la clase, creo que estuvo sencilla y clara. Y el video está bueno, me gusta. Los de Bible Project están buenos para reforzar lo que vemos y me gusta hasta cómo utilizó el término del anticristo, ¿no? Sin meterse ahí en camisa de once varas, digamos, aquí en México, en cosas así como ya, más de Hollywood, ¿no? Al grano. Fíjense que yo lo que les traigo hoy es una actividad que no sé si ya habíamos hecho. La verdad es que es una actividad muy sencilla. No es por equipos, no es para hacer puntos, es una muy sencilla para que hagamos todos juntos. En México los conocemos como memoramas. No sé cómo los conozcan en otros países, pero prácticamente, déjenme les comparto pantalla. Déjenme, nada más pongo la pantalla completa. Ahí está. Em, Lo que tenemos que hacer aquí es destapar cartitas para hacer pares, porque hay dos cartas que no es que sean iguales, pero que son un par. ¿Por qué? Digamos que puse una de texto y una de imagen. Un ejemplo. Vamos a suponer que aquí hablamos de Moisés, ¿no? Entonces va a haber una tarjetita que diga Moisés y otra tarjetita que traiga un dibujito de Moisés. Entonces tú vas a tener que ir buscando entre las cartitas para que te salgan las dos cartitas iguales. Ahora, ¿cómo vas a saber dónde están? Pues no se sabe y justamente es el chiste. Y se llama memorama porque tienes que hacer memoria de dónde estaban más o menos localizadas las cartitas. Entonces, eh, ahora sí que es libre para quien quiera participar. Insisto, aquí no vamos a hacer puntos ni nada, simplemente para recordar un poquito la clase del día de hoy. Entonces, me gustaría saber, a través de las manitas que se pueden levantar en Zoom, a quién le gustaría participar. Levante la manita. Quien quiera participar, levante la manita. Ándale. Por ejemplo, ya nos levantó, ya son varios. Sharian Angelín, Cami, Judith, Cristal, Gerson. Muchas gracias por levantar las manos, chicos. Si les parece, entonces me gustaría darle primero una oportunidad a Sharian, porque fue la que levantó la mano primero. No quiten sus manitas, chicos. Por ejemplo, vi que Cami ya bajó su manita. No la bajes, Cami, para ver en qué lugar les voy dando su espacio, ¿va? Entonces, Sharian Angelín. ¿Qué cartitas les gustaría destapar para ver si se encuentra un par? La primera, de la de arriba, ¿Esta? y la, sí, y la quinta de abajo. Ok. Entonces, por ejemplo, esta tiene unas tablitas. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a encontrarle su par. Y dices la quinta de la fila de abajo, ¿correcto? Sí. Vale, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5.
y aquí hay un amorcito al mundo. Entonces, a ver, ahora vamos con... ¿Estás solito o también está tu hermana? ¿Quiere participar? Ok, No, ella no. ok, no pasa nada. Ahora vas tú, Judith. Ya vimos dos cartas, vamos a ver qué más nos encontramos. La última de la primera fila y la segunda de la segunda fila. Ok, la última de la primera, perdóname, la última de la segunda, ¿verdad? No, la última de la primera. La última de la primera que sería esta, que dice mandamientos, ¿y cuál otra? Ay, es que ya sé dónde está, ¿la puedo cambiar? Sí, claro, por La supuesto, primera de la primera fila. que es esta de aquí. Es correcto, mira, ya hicimos un par, ya descubrimos unas cartitas. ¿Me Entonces, oyen? buena Judith, ahora voy con Cristal, que también tiene levantada la manita. Cristal, ¿cuáles cartitas quieres destapar tú? Em, la cuarta de la primera Ajá, que sería esta. Ujú. y la sexta de la segunda. Y la sexta de la segunda. 2, 4, 6. Yeshua. Ah, mira, bien. Súper bien, Yeshua y la cruz. Entonces tú muy bien, Cristal. Ahora voy con Gersón. Gersón, ¿Me ¿cuáles te pueden oír? gustaría? Yo- Hello. ¿Por qué no soy tu computadora esa? Se activó un micro, no sé de quién fue, chicos, perdón. Prende la mía para mí. Sí, te escucho, Isaac. Ah, Sí, es de sí, Isaac. sí, sí se puede. Claro, Isaac, Sí. nada más ayúdame a levantar la manita. Ya lo puedo arreglar, mamá. Perdóname, no te escuché. Voy a empezar a jugar memorama con los de su grupo. Lo siento. ¿Puedo decir? Ah, bueno, es que justamente están levantando las manitas para apartar un turno. Entonces, si gustas, levanta la manita y enseguida, después de Cami Torelli, te puedo dar lugar para que adivines. Ah, ok, gracias. Claro, estábamos con Gersón, me parece, ¿verdad? Sí, A ver, Gersón, ¿cuáles me dices tú? la tercera de la primera La tercera de la primera, que es esta, ajá, y la última de la segunda. y la última de la segunda, vamos a ver. No, Híjole, no. Pero estuvo bien, Gerson. Ya vimos más cartitas. Ahora vamos con Cami Torelli. No sé. Yo creo que la primera de la segunda fila. Ajá, que es esta. Ay, no Dice, yo alcanzo he a ver qué vencido al dice. mundo. Ah, y la quinta de la primera. Y la quinta de la primera, que sería 2, 3, 4, 5. Esta. En el amor no hay temor. Híjole, tampoco era Cami. Ahora denme la oportunidad de que le toque a Isaac. Isaac, ahora sí, dime. La última de la fila de abajo. Ok, que es esta. En el amor no hay temor. Y en la quinta de arriba. Y la quinta de la primera, que es esta. No, espérame. 2, 4, No, la 5. otra, la de la ¿Esta, no? derecha. ¿Esta? Perdóname, Isaac, no te escuché. ¿Sí? Que está a la derecha de la cruz. Ah, esta. Vale, ok. Y justamente sí, en el amor no hay temor. Muy bien. Gracias, Isaac. Déjame ver qué más manitas tengo levantadas. Ah, creo que la de Cristal, Gerson y la de Cami se habían quedado arriba. Entonces ahora le voy a dar la oportunidad a Sharian y después a Judith. A ver, Sharian, te escucho. La segunda de la segunda. La segunda de la segunda, que es esta, ajá. La tercera de la segunda. Y la tercera de la segunda, vencer al mundo. No. A ver, ahora vamos con Judith. La tercera de la segunda La tercera de la segunda, que es esta, ajá. y la primera de la segunda. Y la primera de la segunda, esta. Sí, Vale. Vencer al mundo. Mira, muy bien. Muy bien, Judith. A ver, ¿qué otras manitas tengo levantadas? Creo que ahora sí ya no levantaron más manitas. Entonces voy a volver con Cristal. Cristal, ¿cuál quieres?
Em, la sexta de la primera. Ok, que sería esta. No amar al mundo. mm, ujú. Y la segunda de la segunda. Y la segunda de la segunda, que es esta. Hijos de Dios. No cristal. Ni modo para la otra. Gersón, tienes la manita levantada. ¿Cuál te gustaría? Hola, Gersón, no te escucho. Oye, oye. ¿Sí se escucha ahí algo, Gersón? Dinos. Déjame ver si no ha mandado nada en el chat. Creo que no. La Creo que no. primera. A ver, ahí sí te escuchamos, Gersón. Dinos. La sexta de la primera. La sexta de la primera, que es esta. Ajá. Y la que está abajo ¿La que está abajo de qué? de la cruz. ¿De la cruz dijiste? Sí. A ver, ¿qué es esta? Nope. No, no, A ver, ahora vamos con Cami Torelli. Ok. La que está abajo de la cruz. Ajá. Y ¿Y cuál otra, Cami? No te escuché. no sé, es que estoy viendo, dame un segundo. Vale. Ah, la última que queda cerrada de la de arriba. ¿Esta de aquí? Sí. No amar al mundo. No, incorrecto. A ver, vamos ahora, gracias, Cami. Vamos otra vez con Sharian. La segunda de la segunda. Sharian, la segunda de la segunda, que es esta, Hijos de Dios. Ajá. La de abajo de la cruz. Y la de abajo de la cruz. Ah, muy bien, ya. Ahí se van acordando, se van acordando. Tú muy bien, Sharian. Ahora vamos con Judith. La tercera de la primera. La tercera de la primera, que es esta, Andar en Luz. Y... ay, Dios. La segunda de la primera igual. Y la segunda de la primera. Perfecto, Andar en Luz. Y bueno, terminaremos con Gina, que también levantó la mano. Dinos, Gina. La ¿Cuál más tienes que elegir? fácil. Exacto. Las dos que quedan. Pero La quinta de la primera, creo que es. La sexta de la primera. entonces era no amar al Y mundo la y les quinta de la puse segunda. a una persona enamorada del mundo. Entonces, bueno, ahí para que lo relacionaran. Y ya, chicos, esa es la actividad muy sencillita, nada más para recordar ahí un poquito los conceptos que estábamos viendo y pues ojalá les haya gustado. Para la siguiente ya me hago una de más preguntas, ¿va? Listo. Nos Estuvo vemos buena. contigo, Rachel. Gracias. Ay, y perdón, me puse mi motivo de agradecimiento en el chat porque mm, me metí a la clase y todo y, y me metí todo y fíjate que me quedé dormida hasta empezando el estudio. Así pasa, Entonces Cami, ya, cuando ya ni tenemos cómo. semanas pesadas. Sí, Bien, la escuela sí está medio ruda, me imagino. Así es, Cami. Siempre cada año se pone más difícil. ya sé, yo sí, sí soy. Pero Mm, listo, Rachel. Volvemos contigo. Muchas gracias por el espacio. mm, Bueno, gracias a ustedes, gracias por la actividad, que estuvo súper linda, súper mm. cute. Y gracias, Gina, por la clase y también por esa reflexión. Y Fer por las canciones. Me estuvo bien bonito la clase el día de hoy. No sé si me fue el wifi. Ah, bueno, estamos aquí. Bueno, están despedidos. Shabbat Shalom. Que tengan un bonito día. Dios me los bendiga. Bye, Shabbat Igualmente para todos. Shalom. Adiós, Bonito Shabbat Shabbat Shalom. a Bye todos. bye. Shabbat Chao, Shalom. shalom. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye bye. Dios. Bye. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.